raíz de una creciente ola de transfobia y visibilización de las personas trans, yo, Valeria Solano, me di a la tarea de hacer un análisis del estado de la opinión pública sobre las personas trans en México por parte de la comunidad universitaria UAP, donde la pregunta general es ¿cuál es el estado de la opinión pública sobre las personas trans en México por parte de la comunidad universitaria UAP? Y por consecuencia las preguntas particulares es ¿cómo es el conocimiento que tienen los alumnos de la Universidad UAP sobre las personas trans en México? ¿Qué perspectiva tiene la comunidad universitaria UAP acerca de las personas trans? ¿Qué actitudes tienen los alumnos de la UAP sobre las personas trans en México? Asimismo, sus objetivos es analizar el estado de la opinión pública sobre las personas trans en México por parte de la comunidad universitaria UAP, describir el conocimiento que tienen los alumnos de la universidad, identificar las perspectivas que se tienen y determinar las actitudes de los alumnos sobre las personas trans. Asimismo, mi hipótesis es el estado de la opinión pública de la comunidad universitaria UAP acerca de las personas trans en México es negativa. Tenemos la justificación donde la relevancia es que en los últimos meses las personas trans han sido más visibilizadas por diferentes medios y esto ha conllevado una opinión hacia la comunidad. No es un tema nuevo, pero infiere en los derechos básicos de las personas y se ha provocado un aumento en la transfobia que se vive en el país, tanto que del 41% de población de las personas trans ha subido a un 51% y este 51% representa la tasa de suicidios que incide en la comunidad. Ahora, la pertinencia es que dentro de la comunidad universitaria UAP existen personas que forman parte del TB-TNB, que es trans binarios, trans no binarios. Sin embargo, se tiene nulo o parcial conocimiento de estas mismas, faltando comunicación e interacción sobre este tema y personas. El impacto es que la opinión pública puede provocar un rechazo total o parcial hacia una comunidad entera, como lo es la comunidad trans, y de esta forma crear un espacio inseguro donde sus derechos y comodidades sean negados. En esto usamos el método cuantitativo, la encuesta y las preguntas cerradas. Usamos de teoría a la agenda setting como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de comunicación. El público es consciente o ignora, presta atención o descuida los elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de sus propios contenidos. En conceptos básicos vamos a tener lo que es la TBT-NB, que es transbinario, trans no binario, que es una comunidad que se formó en los últimos años por únicamente personas trans, por seguridad de estas mismas. Cisgénero, que es una palabra utilizada para describir a una persona cuya identidad de género es la misma que se le asignó al nacer, siendo el mismo registro en el acta de nacimiento. Trans, que es una palabra utilizada para describir a una persona cuya identidad de género es diferente a la que se le asignó al nacer y está registrado en sus documentos legales de diferente forma. Aquí hay que tomar en cuenta que se usa el término trans en vez de los términos transexual, transvesti o transgéneros porque son sumamente transfóbicos. Esta es una discusión que se acaba de abrir dentro de la comunidad trans porque son separatistas y generistas, porque perpetúan los estereotipos de género y hacen un poco más vulnerables a las personas trans. De esta forma podemos pasar a los resultados que nos dieron las encuestas. Dentro de la comunidad universitaria, 96 personas contestaron la encuesta, 62 son mujeres, 29 hombres y 5 pertenecen al espectro no binario. Esta muestra va a representar un 18.29% del total de la comunidad. La mayor parte de los encuestados son de Huehuetoca, siendo el 60.4%, seguido de otros lugares que es el 25%. Una de las preguntas era, ¿conoces a personas pertenecientes a la comunidad TBTNB
o comunidad trans, y el 67.7% contestaron que sí, el 5.2% pertenece a ella y no, que es el 27.1%. También en esta diapositiva se incluye la bandera que se hizo de la comunidad TBTNB. Esta pregunta se hizo con el fin de conocer qué familiaridad tienen con las personas trans. De manera consecuente, tiene a personas cercanas que sea parte de la comunidad trans, porque una cosa es tener conocimiento a lo mejor de algunos famosos y otra cosa es tener a una persona cercana a ti que sea parte de ella. El 37.5% dijeron que no, el 43.8% dijeron que sí y el 18.8% dijeron que no se han percatado. La siguiente pregunta dice, ¿estás informado de los sucesos que rodean a las personas trans en México que son publicadas en distintos medios de comunicación? El 45.8% nos dicen que sí, el 45.8% también nos dicen que no y el 8.3% representa el no es de mi interés, una apatía hacia toda esta información que concierne a las personas trans. Las personas que podían contestar sí y no tuvieron la optativa también de responder por qué medio se informaban, que la mayoría, que es un 23 personas, nos dicen que por las redes sociales. Seguido de eso son los periódicos. ¿Por qué? No todos contestaron, nada más los que dijeron que sí a la pregunta anterior fueron los que contestaron esta pregunta abierta y las redes sociales es un medio de información sobre las personas trans. Ahora, vamos a conocer un poco, esta pregunta tiene que ver con el conocimiento que tenemos sobre la forma en la que está representada la comunidad trans. Las personas tienen una expresión de género opuesta a la que la sociedad espera. Entonces la pregunta es, ¿son todas pertenecientes a la comunidad LGBTIQI+? El 35.4% nos dicen que sí, el 25% nos dicen que no y el 39.6% nos dicen que sí, pero la mayor parte del tiempo. Es como neutral esta respuesta. Sin embargo, hay que recordar que esto entonces está basando en estereotipos para determinar la sexualidad o el género de una persona. Y más adelante en las preguntas siguientes se nos hace visible estos estereotipos que se están asumiendo. En el año pasado se dieron casos de personas saliendo de la identidad binaria, que es hombre o mujer. Ante ellos habría una discusión sobre el pronombre ella. Si se solicita tratarle por este pronombre a una persona, ¿lo harían? Esa fue la pregunta. El 10.4% contestó que no, porque no, pero buscarían una alternativa para no incomodar a la persona. El 18.8% dicen no pueden obligarme a cambiar mi forma de hablar. Y el 70.8% dicen que sí, solo si es solicitado. Ante la respuesta de los que dicen que no, porque no les pueden cambiar su forma de hablar, hay que entender que las personas que no usan el lenguaje neutro no lo hacen para lastimar a otros. Es un problema de un sistema, no de las intenciones individuales, ya que todo es en base a un sistema cisnormativo, como ya se había mencionado anteriormente. Y en todo caso de que se me haya olvidado decir este concepto, el sistema cisnormativo supone de todas o la mayoría de personas son cisgénero y describe a un conjunto de normas que están alineadas al sexo, la identidad, la expresión y el rol de género. Ante esta discusión del pronombre ella, se tiene que decir que al hablar, opinar o expresarnos podemos abrir el diálogo a una crítica, porque la palabra tiene bastante poder.
Sin embargo, también puede violentar, segmentar, invisibilizar o pasar por encima de los derechos de terceros. La siguiente pregunta trata sobre el caso de Andra, o como se refieren las personas, compañere, y nos pregunta qué acción cometió. El 50% nos dicen que no cometió nada, también es una apatía hacia todo esto que rodea a las personas trans, en específico las personas trans no binarias o no binarios. El 43.8% se puso a investigar un poco más del tema y el 6.3% empezó a compartir lo que veía en internet en forma de sátira. Recordemos que la sátira tiene intenciones meramente burlescas para humillar, desacreditar o avergonzar a otros, provocando burlas en distintas personas. Ahora, cuando se empieza una relación amorosa o amistosa, las personas trans deben de decir que lo son para el conocimiento de la otra persona. Esa era la siguiente pregunta. Y nos dicen que el 2.1% dice sí cuando se quiere llegar a algo íntimo, a algo sexual. El 25% sí es necesario saber sobre su condición de género. El 22.9% no, pero es una muestra de confianza que se le tiene al contrario. Y el 50% nos dicen no hasta que se sientan seguras o seguros de eso. Esta pregunta tiene que ver con la comodidad de las personas porque también nos ponen un lineamiento de seguridad. No es fácil salir como una persona con una sexualidad o identidad disidente a la que normalmente se espera. Y muchas veces el decirlo a pesar de que haya mucha confianza o se tengan bastantes años de conocer a esta persona, los pone en una línea de peligro. No se sabe cómo va a reaccionar una persona. Así que se tendría que esperar hasta que una persona se sienta segura de hacerlo y no ponerle condicionantes como que si no lo dices o no me lo dijiste es porque no me tienes confianza. Es más por seguridad de una misma persona. Las siguientes preguntas son basadas a cómo identificamos a las personas, qué estereotipos les vemos, cómo podrías explicar la identidad de género de una persona. El 27.1% nos dice que se identifican de una forma diferente a lo que su acta de nacimiento nos dice. El 16.7% nos dicen que se sienten del género opuesto al suyo. Tiene mucho que ver con que invisibilicen a las personas trans no binarias o incluso invisibilicen a las personas intersexuales. También, el 8.3% les gusta vestir de forma contraria a lo que se espera. Entonces aquí se está basando en los estereotipos de género, ya que esperan que una mujer trans se vista femenina y un hombre trans sea lo más masculino posible. También entonces esperarían que una persona trans no binaria se vista de una forma que no se le pueda reconocer de ningún género. El 20.8% nos dicen que es una persona atrapada en el cuerpo del género incorrecto. También ese está basado en la cisnormatividad, que se supone que tiene que alinearse el género y el sexo de manera correcta. Y al no hacerlo, entonces estás en el cuerpo del género o sexo incorrecto. El 2.1 nos dicen que es una persona con disforia. Y el 25% nos dicen que es una persona que se siente diferente a lo que dicta su sexo. Vamos a tomar en cuenta que hay personas trans que se sienten bien con el sexo que tienen y no requieren o no quieren hacerse una reasignación. Simplemente su identidad es diferente a la que se marca en el acta de nacimiento o en papeles legales hasta que haya alguna ley o estén en algún país que sí promueva el poder reconocer a tu identidad. Nos seguimos basando en las preguntas que tienen que ver con los estereotipos y nos dicen que cómo reconoce la identidad de género de alguna persona. El 37.5% es en la forma de expresarse,
el 18.8% es en la forma de actuar, el 4.2% el vestir, el 22.9% los rasgos físicos y el 6.3% nos dicen que no es perceptible reconocer la identidad de género en una persona a través de estas cualidades y el 4.2% nos dicen que todas las anteriores. ¿Cómo averiguar la forma en la que una persona se siente cómoda de acuerdo al uso de los pronombres o la identidad que tienen? Acertadamente, el 85.4% nos dicen que preguntando, el 10.4% los rasgos físicos y el porcentaje sobrante nos dicen que dependiendo si llega a haber una incomodidad en la forma cuando escucha el pronombre con el que se le está dirigiendo. Una pregunta que estuvo, un tema que estuvo en debate los meses pasados es que las personas trans usen los baños correspondientes a su identidad y no a su sexo. Y también en el performance puse la noticia de lo que pasó en Cinemax sobre una mujer trans que entró al baño correspondiente a su identidad y hicieron un acto transfóbico acusándola falsamente de haber enseñado sus genitales a una niña. Entonces, nos dicen que no es de mi interés en un 17.7% el que lo usen o no lo usen. El 25% es que es incorrecto ya que los baños van por sexo. El 10.4% nos dicen que sería mejor que fueran baños mixtos. El 19.8% dicen que no están de acuerdo con que esto pase. Igual, se une a lo de es incorrecto ya que los baños van por sexo. Y el 27.1% es el que dice que está de acuerdo con ello. Aquí hubo una ola de de respuestas abiertas, donde hubo muchos comentarios con énfasis transfóbicos, moralistas y religiosos. A pesar de que en las tablas anteriores se puede notar que hay cierta comodidad y apertura hacia las personas trans, en esta pregunta, que fue un debate, se mostró que hay un acuerdo bastante bajo y es dependiendo y ponen condicionantes para que sí se respete o no se respete la identidad de una persona. En la siguiente gráfica puse discursos que veo normalmente en publicaciones y que me han llegado incluso a mí por mensaje, con el fin de ver con cuál están más de acuerdo, desacuerdo o neutro. ¿Cuál es el discurso a los que a ellos se les apegan? Por ejemplo, que las personas trans perpetúen los estereotipos estuvieron en un porcentaje bastante alto de acuerdo. Nos dicen que 60 personas dicen que las personas trans sí perpetúan los estereotipos de géneros, 12 personas nos dicen que es neutro y 24 nos dicen que no están de acuerdo con ello. La siguiente es el entorpecimiento ideológico. Esto hace referencia al pronombre ella, pero no puse toda la oración porque sería bastante extenso. Nos dicen que sí, es un entorpecimiento 48 personas, mientras 32 nos dicen que no están de acuerdo con eso. El otro es la verdadera inclusión, es el lenguaje de braille y el lenguaje de señas. El otro nos dicen que la verdadera inclusión es el lenguaje de señas y el braille, como ya se ha escuchado en distintas ocasiones. Esto viene siendo un discurso pasivo-agresivo, ya que consiste en expresar sentimientos o opiniones negativas de forma indirecta, y en este ejemplo se instrumentalizan las necesidades de otras personas para minimizar las ajenas. Y el 66% está de acuerdo con ello. Ahora, la visibilización en los medios se refiere a la representación que tienen las personas trans en la televisión y los medios públicos, y si estás de acuerdo que esa es la manera correcta de representarlos o no. Nos dicen que el 56 personas sí están de acuerdo con ello y 30 no.
Esta pregunta se basó porque normalmente, según Julia Serrano, nos dicen que las personas trans en los medios son representadas de dos maneras, con estereotipos muy marcados y las imposiciones que nos ponen las personas cisgénero. Como una serie que se llama Mi Tío, con el protagonista Eduardo Ñañez, donde es una serie totalmente transfóbica. Es una serie que trata sobre una persona, un hombre, que en sus años de juventud llegó a abusar de muchas mujeres, muchas niñas, y posteriormente, para saldar sus deudas, para sentir lo mismo que las mujeres sienten con otros hombres, se transforma en una mujer trans, para educar también a su hija y que no pase por lo mismo. Mucho de este contenido de esta serie está basada en comentarios o pensamientos transfóbicos. La siguiente línea nos habla sobre la creación de derechos que podría poner en riesgo a las mujeres en sus espacios exclusivos. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con este discurso? Y 46 personas están en desacuerdo con esta declaración, que el conocimiento que los alumnos de la UAP sobre las personas trans es sesgado y muy reduccionista, que se limita a la información de las redes sociales o los periódicos. Según la gráfica, hay una parcial familiaridad o conocimiento de las personas de la comunidad trans que forman parte de nuestro mundo, pero no de la universidad. Siendo así que en la perspectiva se muestra una apatía, un rechazo en mayor grado. En las actitudes también hay una apatía, un desconocimiento, hay discriminación, rechazo, poco interés, actitudes pasivo-agresivas y actitudes moralistas. Como ya lo dije, en las preguntas abiertas se metió mucho la religión y el sentido moralista. Y las conclusiones nos dicen que el 54.3% del estado de la opinión pública sobre las personas trans en México por parte de la comunidad universitaria UAP es negativa, apática, desinformada y están alineadas a la cisnormatividad en un 75%, y este 75% es la relación con los estereotipos. Pero lo voy a explicar un poquito más. Existe una familiaridad y conocimiento de las personas trans en nuestro entorno, en un 67.7%, mientras un 5.2% es perteneciente a ella. En un 64.1% no se informan, por lo que esto muestra una apatía y una desinformación hacia la comunidad trans a la hora de hablar de ellos. En un 75% se siguen basando en estereotipos para asumir la identidad o sexualidad de una persona. Esto es muy negativo, ya que las personas que no se someten a la cisnormatividad puede verse más vulnerable y recibir muchas opiniones de forma negativa. El 81.2% respetan el pronombre ella o buscarían alternativas para no incomodar. El 50% es apático y el 6.3% comparte contenido que puede vulnerar a las personas trans, como ya había mencionado, en forma de sátira. Y claro que hay entonces una condicionante aquí para que se respete la identidad de una persona, porque cuando se hizo la pregunta de si se podía entrar a los baños por identidad y no por sexo, nos dicen que un 72.97% no respetan la identidad por la entrada de los baños. Buscan una alternativa para negarles la entrada exclusiva, y muchos comentarios nos venían diciendo o refiriéndose a hombres, que ellos siguen siendo hombres, refiriéndose a las mujeres trans. Y ese 72.97% salió de la gráfica donde se hace la pregunta juntando el no es de mi interés, es incorrecto ya que van por sexo, sería mejor que fueran mixtos, y el no estoy de acuerdo. Se juntó porque la pregunta encapsulaba el estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando se retomaba el no estoy de acuerdo, se abría
optativa de poner el por qué. También por eso se hizo una segmentación un poquito mayor. Y a pesar de que me extendí mucho, esta sería la exposición. Espero que pueda escucharme y me pueda llegar de pronta forma sus comentarios. Gracias por su atención.